Bienvenidos a la tercera mesa de estas importantes jornadas que estamos celebrando. El título de esta mesa es Coordinar o armonizar la perspectiva de las comunidades autónomas. Agradezco la presencia de los 5 representantes que están sentados a mi lado y vamos a compartir esta mesa. Quiero disculpar antes de empezar también la ausencia de Joan Antoni Ramonel Miralles, que por un problema familiar ha tenido que ausentarse hoy y que lamentamos que no esté con nosotros. Agradecer también a Manuela, que estando como está, pues ha tenido bien compartir este rato. Y bueno, pues el objetivo de esta mesa ya se ha hablado tanto en la charla inaugural de Vicente como después en la primera mesa desde el punto de vista jurídico. Se había hablado mucho de los conflictos que generaba la regulación a nivel nacional con las autonómicas. Tenemos aquí también diferentes situaciones, comunidades que tienen regulación, comunidades que no la tienen, y un poco pues debatir, conocer cuál es la perspectiva de ellos y después tener también un turno de preguntas donde podáis aclarar todo lo que se haya quedado pendiente. Paso a presentar a los compañeros. A mi izquierda, Abel García Marín, secretario general de Deportes de la Generalitat de Cataluña desde que entró el nuevo gobierno. De formación académica, graduado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha desempeñado diferentes cargos políticos, tanto en Barcelona como en Berga, y ha liderado iniciativas deportivas y excursionistas en Cataluña diversas. Como se ha visto ya anteriormente, Cataluña es una de las que tiene regulación profesional, la primera de hecho, desde 2008. Muchas gracias, Abel. A su izquierda, a la que quiero agradecer personalmente, Mariola, porque es mi directora general de Andalucía, y recientemente nombrada, una semana, con lo que tiene mucho mérito el que haya aceptado y esté aquí hoy con nosotros. Mariola Ruz Rufino, licenciada en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid, es jugadora internacional de rugby y promotora del deporte inclusivo y femenino. Ha liderado importantes iniciativas en Andalucía y en España relacionadas con el tema, y en Andalucía pues la ley del 2016 también recoge la regulación profesional en su título 7º. A mi derecha, ilustrísimo señor Gorka Iturriaga Madariaga, director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco desde septiembre de 2022, ya lleva un poquito más de tiempo. Licenciado en Educación Física con una extensa trayectoria académica y política, director de Cultura y Deporte del Campus de Álava en su día, de la Universidad del País Vasco, y la Ley del País Vasco también tiene regulación desde 2023. 2022. 23. 22. 22, 23. Ahí está. 30 de junio. Eso. Mitad. En el extremo izquierdo de la mesa, ilustrísimo señor Enrique Sánchez Guijo Acevedo. Geográfico, Correcto. Director general de Deportes de Castilla y León desde 2022 también, como la ley. Economista de formación con un MBA y además de medallista paralímpico y con diferentes cargos en el Comité Olímpico. Ha tenido reconocimientos deportivos internacionales y experiencia en gestión pública y empresarial. Castilla y León también cuenta con ley desde el 2019. Y en el otro extremo, pero no menos importante, y agradeciéndole de nuevo el que está aquí con nosotros, ilustrísima señora Manuela Eleazar Fernández Gena, directora general de Deportes del Principado de Asturias, formación técnica es técnica en animación sociocultural, y ha sido promotora de proyectos sociales y deportivos vinculada al balonmano y comprometida con el acoso en el deporte. En Asturias es el caso en el que no tenemos regulación aún. Y una vez dicho esto, si os parece, pasamos a la primera pregunta, que dice lo siguiente: la regulación de los profesionales del deporte, ¿qué consideráis que debe hacer el Estado y por qué? Y comenzamos con Abel. Bien, buenas tardes ya, y en primer lugar agradecer la invitación para poder debatir y opinar sobre un tema muy importante para lo que tiene que ser el presente y el futuro de eso que le llamamos deporte. Digo eso que le llamamos porque a veces el nombre no solo hace la palabra, sino que hay que demostrar con hechos porque realmente pues apostamos porque nos creemos eso, ¿no? Cataluña, como bien hemos podido ver en las anteriores ponencias, y sí que es un tema de
pequeño orgullo, ¿no?, de decir que tiramos adelante un camino, una senda que lo único, y aquí ya me avanzo a una de los a prioris que queríamos poner sobre la mesa, es que aquello que se quiere hacer no rompa un ecosistema que desde el 2008 en Cataluña funciona. Con una pequeña modificación, creo que alrededor del 2015, pero que este ecosistema a día de hoy pues es sólido y robusto, porque no nos queremos poner de ejemplo porque podría denotar un poco de grandilocuencia, pero al final, si nos creemos el hecho del deporte, como decía adelante, y en la mesa anterior se comentaba, pues hay que apostar y creer. Cataluña ha apostado y cree en el deporte, y de ahí que yo pueda ser secretario general porque tengo una consejería. Puede ser un tema menor, pero realmente ahora, cuando aparecen cosas que normalmente estaban en la mesa de los mayores, y cuando digo la mesa de los mayores es aquella mesa donde se va a llegar a dictaminar en los acuerdos de gobierno, pues que desde los diferentes ámbitos y, cómo no, desde el mundo del deporte podamos incidir. Y aquí, en la futura regulación, pues nosotros estaremos atentos a lo que pase y poder estar ahí al pie del cañón para poder simplemente poner, y lo que creo que se tiene que hacer, y dejarme que lo diga desde el punto de vista político, y cómo nos gusta, y cómo a mí, por las responsabilidades que he tenido, me gusta hacer esta política, y es poniendo la persona en el centro. Y aquí, poniendo la persona en el centro, ponemos la persona en el centro y ponemos al profesional en el centro, dándole seguridad y estabilidad, como se comentaba antes, y también poniendo al ciudadano en el centro. El ciudadano, al final, es el que tiene que recibir pues los servicios de este profesional. También se ha comentado antes que nadie se le pasaría por la cabeza poner en duda a un sector más que regulado, como podría ser el ámbito sanitario. Aquí, nosotros en Cataluña, el ámbito sanitario está regulado, pero también el deportivo, por esta larga tradición. Tenemos 58.000 personas registradas en el registro de profesionales del deporte. O sea que lo único, y aquí concluyo mi primera exposición, es que está claro que hay que regular para garantizar justamente lo que aún no está garantizado, que es regular desde arriba. Pero, por favor, reconociendo el trabajo hecho, y si hay alguna comunidad que haya regulado y está mejor, adaptaremos nosotros a lo que haga falta. Pero siempre curando y procurando que el trabajo hecho, y repito, desde el 2008, no ponga en peligro este ecosistema, porque al final podríamos desestabilizar un tema que funciona. Por los profesionales y también por los que se ganan la vida en ello, parte pública que ofrece servicios y la parte privada, que podríamos entrar ahí cuando te pones a regular en esta incidencia del impacto económico, que al final, si impacta en los prestadores de servicios, acaba impactando en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, y pone en peligro eso que queremos nosotros y que queremos todos, de crear un sistema deportivo universal y que, como bien dice la ley, un bien esencial de toda la ciudadanía. Simplemente sentido común y respetar el trabajo hecho. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, dar las gracias al COLEF por esta invitación a estas jornadas tan importantes y tan necesarias. Para mí es un honor estar aquí. Yo soy una semana como directora general de Sistemas y Valores en el deporte en Andalucía, y al principio me costó trabajo tomar la decisión de venir, porque no soy experta en esta materia, pero sí soy licenciada en Educación Física, llevo ya trabajando 30 y pico años, y sí he visto el desarrollo de las profesiones del deporte en mi día a día, ¿no? Bueno, para contestar la pregunta, quería comentar que, en primer lugar, hay que partir de un diagnóstico claro de cuál es la situación de regulación de las profesiones del deporte a nivel estatal. Ante la falta de regulación del sector por parte de la Administración General del Estado, pues las comunidades autónomas hemos ido regulando el acceso y el ejercicio profesional del deporte mediante sus leyes generales del deporte o a través de leyes específicas, sin atender a criterios de coordinación. Como consecuencia de este proceso, pues nos hemos encontrado con diferentes disfunciones.
Hay comunidades autónomas que han regulado el ejercicio profesional y otras no. Entre las que han regulado no existe definición legal homogénea de cuáles son las profesiones del deporte en España. No existen unos requisitos de formación y titulación comunes para el ejercicio de estas profesiones en el conjunto del territorio nacional. Pues como consecuencia de todo esto, pues nos encontramos con los siguientes problemas: una inseguridad jurídica para los profesionales y empresas, complicaciones en la gestión de personal de las empresas con implicación nacional o multinacional, dificultad de movilidad de profesiones entre comunidades autónomas y estableciendo barreras de ejercicio de profesiones del deporte. Por todo ello, desde Andalucía consideramos necesaria la aprobación de una ley estatal que identifique y armonice de forma ordenada y proporcional el acceso y ejercicio profesional dentro de sus competencias, en línea con lo previsto en la disposición final sexta de la Ley 35/22 del deporte. Ya está, yo he sido más breve. Muy bien. Buenos días, Egunon, bon día, vos días. Te falta el asturiano. Me falta el asturiano. ¿Se dice? Buenos días. Buenos días. Leni Ketaviñes Carricasco, muchas gracias al Consejo Colef por la invitación. Es un placer porque, en parte, aunque estoy en otras funciones, me siento en casa. No en vano fui tesorero del Colegio de Licenciados y Licenciadas del País Vasco, con lo que algo cercano me pilla. Y después de 22 años de profesor universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, lo que antes conocíamos como IBEF, pues algo de estas reivindicaciones y de este cansancio por reivindicar, algo también me suena. Pero, pues bueno, las coyunturas y las circunstancias le colocan a uno de director de Actividad Física y Deporte, ni general, quitando lo castrense que antes se ha visto en el ámbito jurídico, y incorporando el término de actividad física, ni mejor ni peor, atendiendo a una realidad diferente. No estoy yo en posición de exigirle nada al Estado, ¿o sí? ¿Es armonizar, es coordinar? La realidad es que yo creo que no sé si el problema es tanto el término, sino la concepción que hacen legisladores, legisladoras, juristas, partidos políticos, gobiernos de esos términos. Y quien tiene una ambición recentralizadora, quien no tiene la conceptualización autonómica, por cierto, que ha cambiado bastante desde el año 78, y oye la palabra armonizar o coordinar, pues habla de tabula rasa y café con leche para todos y todas. Y eso es lo que le puedo solicitar, igual que ha hecho mi compañero Abel de Cataluña, que en aquellos sitios donde las realidades requieren de una identificación más pormenorizada se haga. Pero efectivamente estamos así porque creo, o la clave de bóveda, a mi modo de ver, es que tenemos competencia exclusiva en materia deportiva, pero no así en materia educativa. Y por tanto se ha dado un choque histórico y tradicional entre para qué nos formamos y cuáles son las profesiones que se ejercen. Y claro, por mucho que nos empeñemos, me da igual con qué óptica, con qué ideología política, la realidad es tozuda de narices. Tozuda de narices. Y mientras cuando nos graduábamos o licenciábamos en los años 90, como mucho estábamos para atender a un 20 a un 40% de la población en función de las comunidades autónomas en las que residiéramos, hoy en día el 99,8% de las personas son personas, clientes potenciales, a los que podríamos atender con los estudios de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, CAFID, o como se ha venido denominando. Efectivamente, quizás la denominación es importante. Buscar un nexo común, porque hemos perdido excesivas energías en buscar aquello que nos identificara, aquello por lo que fuéramos reconocidos y reconocidas. Y hemos gastado muchísimas energías en este empeño. Y luego, efectivamente, antes decía una compañera que los políticos, las políticas, si nos hacen caso, no, es que quizás igual deberíamos haber entrado antes en los ámbitos políticos, no porque pensemos que vamos a poder modificar todo de la noche a la mañana. Eso es de gente ilusa. Es porque por lo menos vamos a acercar nuestras sensibilidades a aquellos ámbitos donde vamos a actuar. Y por tanto, pienso que como primera reflexión pedirle al Estado por lo menos que sea respetuoso con las diferentes realidades y teniendo en cuenta que se ha producido estas leyes, en concreto la del año 22,
precisamente por ausencia de regulación y por un totum revolutum que ha ido a hacer una multiformación, una burbuja multiformativa de diferentes niveles, y ha habido un montón de actividades profesionales, no solo que no han tenido ningún reconocimiento, sino que han sido sumergidas y que además en muchos casos han puesto en peligro la seguridad de la gente. Si leyeran ustedes el objeto y finalidad de la Ley Vasca de Actividad Física y Deportes, pues con los dos primeros se ve por qué la tenemos que hacer: por dar cabida a unas profesiones y por garantizar la seguridad de las personas que lo practican. Por tanto, con eso creo que terminaría esta primera intervención. Eskerrik asko, muchas gracias. Continuamos con Enrique. ¿Micrófono abierto? Sí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, como todos, pero es obligado repetirlo, por la invitación. La verdad es que que yo por lo menos me atrevo a autodenominarme deportista más que político, al menos al ámbito de dirección general es más ejecutivo que político, otra cosa diría mi consejero. Pues me da mucha alegría compartir mesa sin yo serlo, porque yo no soy licenciado de Educación Física, pero con gestores del deporte en comunidades autónomas que sí lo son, ¿no? Creo que es importante, y al final de la mesa anterior que he podido brevemente asistir, pues se decía esto, ¿no? Y la verdad que he tomado nota porque es una de mis frustraciones. Cuando yo llegué a la Dirección General de Deportes en Castilla y León hace 2 años y medio, pues descubrí, para mi asombro y tristeza, que la figura de licenciado de Educación Física en la Junta de Castilla y León, y en particular en la Dirección General de Deportes, no existe. No existe ese puesto de funcionario. Hay licenciado en Derecho, licenciado en Economía, con lo cual todo el personal que trabaja en la Dirección General conmigo, unos vienen de la Dirección General de Tráfico, otros vienen del Servicio de Empleo, otros vienen de Sanidad. Creo que eso es un flanco que no es motivo de debate hoy en la mesa, pero sí lo quería comentar, ¿no? Por la satisfacción de que aquí sí haya gente que sabéis de esto. Yendo al título de la mesa que nos trae aquí, pues creo que hablar sobre armonización o coordinación, bueno, yo lo afrontaría desde 2 puntos, el conceptual y el legal, ¿no? Pero en general, como concepto, me parece muchísimo más interesante la armonización que la coordinación, porque la coordinación puede ser también una forma de un poco intentar paliar los problemas de una excesiva diferenciación. Y yo desde ese punto de vista es desde el que, al igual que la compañera de Andalucía, pues apelaría a que el Gobierno de España regule como está previsto el aspecto de las titulaciones. Iba a citar también, Mariola, lo que has hecho tú, la disposición final sexta de la Ley 39/22, porque esta disposición ya dice que debería regularse por ley el ejercicio de las profesiones del deporte. Aunque dice una cosa curiosa, porque dice respetando las competencias de las comunidades autónomas. Ahora hablaré de esto, ¿no? También dice que se debe establecer una reserva de actividad. Eso hablaremos en la segunda pregunta y no entro. ¿Por qué digo que es curiosa la mención a las competencias autonómicas? Pues porque nosotros, en el caso de Castilla y León, que sí tenemos una ley del deporte, que es la 3/2019, se define las actividades tituladas, actividades profesionales tituladas, como aquellas que requieren un título superior, pero dice la ley autonómica, fijado por una ley de rango estatal. Entonces, en el caso al menos de Castilla y León, la competencia sobre esta materia es estatal. No hay una competencia autonómica que respetar porque en este caso no existe, ¿no? Y no lo planteo como un problema, simplemente lo planteo como una situación que sí ha de ser tenida en cuenta, que entendemos que, desde luego, mi apuesta aquí, mi propuesta en esta mesa es apostar por la armonización. Creo que no existen diferencias significativas en la situación que puedan tener los licenciados de Educación Física de una u otra comunidad autónoma del mismo país, de España, y por lo tanto nosotros abogamos porque se regule para todo el territorio nacional la figura del licenciado de Educación Física, estas actividades profesionales del mismo modo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique, y terminamos este primer turno con Manuela.
Buenas. Bueno, entre que me está el micro un poco lejos y la barriga, espero que me escuchéis. Agradecer al colegio la invitación, agradecer con la boca pequeña, porque yo hasta ayer iba a estar en el público aprendiendo y ahora me ha tocado estar aquí, lo cual es un honor, pero bueno, espero estar a la altura. Y por supuesto, si no estuviera bien físicamente, gracias, por cierto, a graduadas en actividad física y deporte de la Comunidad de Asturias que se preocupan por la salud de las mujeres embarazadas, pues no estaría aquí. Así que no os preocupéis, me encuentro bien, no creo que me ponga de parto y si me pongo, pues me voy. Ya haremos algo. Creo que estoy en el sitio idóneo para ponerlo en todo caso. Si no me equivoco, en el Principado de Asturias, corrígeme si me equivoco, somos la única comunidad que no tenemos regulado la ordenación de las profesiones del deporte. En la mesa, quería decir. Y básicamente nos enfrentamos a un desafío complejo a la hora de tener en cuenta, aunque ya se ha visto que no, las competencias que tiene el Estado y las comunidades autónomas. En el caso concreto del Principado de Asturias, en septiembre del 2022 se aprobó la Ley del Deporte y la única referencia que hicimos es que las competencias y las profesiones de las personas que se dedicaran a la actividad físico-deportiva pues tendrían que ser las que vinieran reflejadas en el Estado, ¿no? Básicamente se puede entender como una puerta abierta a que la regulación debería de ser estatal y una vez que hubiera esa regulación estatal de las profesiones tituladas, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias pasaría a regular dentro de nuestras competencias pues el resto de las profesiones deportivas. Esto evidentemente, y como os imaginaréis, generó bastante debate y enmiendas por parte de diferentes colectivos y lo que hicimos en el Principado de Asturias fue, no los veo por aquí, invitar a personas expertas como era el caso de Espartero, de Alberto Palomar o también en colaboración con el Colegio Asturias para que pusieran de manifiesto la problemática que se había dado a la hora de incorporar la ordenación y la regulación deportiva en otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces, evidentemente entendemos que es muy importante y es básico el que se regule a nivel estatal, el que ponga de manifiesto la importancia que tiene la titulación profesional, ya no solo para el deporte federado, que está claro que es una proporción pequeña en el territorio nacional, sino para toda la ciudadanía. Entonces, la postura que tenemos desde Asturias es, evidentemente, se puede debatir si más o menos acertada, el esperar a que haya esa regulación estatal que nos permita después el poder regular a nivel comunitario dentro de nuestra propia competencia. Y nada más. Gracias. Pues muchas gracias a los cinco. Ya hemos visto un poco que hay diferentes visiones, diferentes realidades. Seguimos con la segunda. Ha quedado más que patente que la ciencia de la actividad física y el deporte, aun siendo joven, han evolucionado muchísimo en los últimos años, son una realidad. Esas ciencias se imparten en más de 65 centros universitarios en toda España, sacando pues un número muy importante de egresados anualmente. Teniendo en cuenta todo esto, ¿veis necesario que en esa futura regulación el educador físico deportivo tenga reservas de actividad que garanticen los servicios que se prestan a la ciudadanía y se le den servicios de calidad y con seguridad? A ver. Sí, intentaré seguir defendiendo lo que comentaba antes sin entrar en un conflicto sobre la unión del pueblo español, porque puede ser que al final derivemos en cosas que seguro que aquí podría ser visto como un independentista, como desde mi tierra, pues justamente puedo representar justamente lo contrario, ¿no? Pero fijaros, volveré a lo que decía antes, poner a la persona y al deporte en el centro de todo. Y puedo relatarlo con seguridad
y con hechos empíricos. Nosotros regulamos en el 2008 y hasta el 2015 nadie empezó a regular. Y aquellos que empezaron a regular eran de colores políticos y con ideas sobre la unidad de España diversa y distinta. Pero seguro que lo hicieron mirando aquello que más les convenía con el ecosistema propio y intentar apostar por lo que decía antes. Mejor deporte, mejores servicios y al final, si esto se cumple, mejor calidad de vida para la ciudadanía. El deporte ha evolucionado, la ciudadanía ha evolucionado. Nadie se puede plantear ahora ya un sistema público de políticas públicas sin contar con el deporte, como decía, en la mesa de los mayores, y está claro que hay que regular, y hay que regular acabando de blindar aquello que funciona y mejorando aquello que hay que acabar de ajustar. Yo acabaré diciendo que hay que cuidar aquello que ya funciona. Y aquello que funciona son esas profesiones que no acaban de regular lo que queda por regular, que son las profesiones superiores y las titulaciones universitarias. Al final, si no entramos en colisión, y vuelvo a decir, quizá Cataluña se tiene que asimilar a otras zonas del Estado que tengan mejores. Lo haremos si al final es para mejora de nuestros profesionales y de nuestros servicios. Pero no veo dónde tiene que haber un problema y al final, siempre, y acabo, mirar aquello que nos une y dejar fuera aquello que nos separa, siempre en beneficio de las políticas públicas. Muchas gracias, Abel. Mariola. Empiezo, no me había escuchado nada, ¿no? Vale, que sí, que por supuesto desde Andalucía lo estimamos necesario, tanto por razones de protección de la salud de las personas usuarias de los servicios deportivos como por imperativo legal. La comunidad autónoma aprobó por unanimidad en el Parlamento de Andalucía la Ley 516 del Deporte de Andalucía, cuyo título séptimo establece una reserva de actividad de los profesionales de entrenador y de director deportivo a las personas que ostentan el grado de ciencia de la actividad física y del deporte o títulos equivalentes. El fundamento de esta reserva de actividad se encuentra regulado en el artículo 87 de la ley, que prevé la necesidad de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios deportivos, entre los que se encuentran el derecho a recibir unos servicios deportivos adecuados a las condiciones y necesidades personales, el derecho a recibir una protección de servicios deportivos que no fomenten prácticas deportivas que puedan resultar perjudiciales para la salud, al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad, el derecho a disponer de información veraz, clara, accesible, suficiente y comprensible de los servicios de las actividades físico-deportivas que vayan a realizar, el derecho a que el personal profesional de los servicios deportivos se identifiquen y a ser informadas sobre la profesión y cualificación personal, a que la publicidad de los servicios deportivos sea accesible, objetiva, veraz y no aliente prácticas deportivas perjudiciales para la salud o la seguridad, de modo que no resulte engañosa y respete la base científica de las actividades y prescripciones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho antes él, en que el foco está en mejorar al usuario en el deporte y, por supuesto, a los profesionales del deporte. Muchas gracias, Mariola. Borca. Bueno, qué duda cabe que hemos puesto el foco en dos personas que actúan sobre el hecho deportivo, sobre la actividad física, sobre el ejercicio físico, que confluyen en intereses, pero que tienen regulaciones diferentes. Una es el profesional, la profesional. No me cabe duda que la reserva de plaza en este caso es algo que va a mejorar sustancialmente sus condiciones y tenemos que ver cómo encaja esto con la realidad a la que nos tenemos que hacer frente. Porque efectivamente, por lo menos en Euskadi, de 2.200.000 habitantes aproximadamente, hay 240.000 licencias federadas y anualmente unas 91.000, entre 91.000 y 101.000 licencias de deporte escolar o practicantes de deporte escolar.
Hay 4.300 clubes inscritos en un registro. Hay 267 entidades deportivas inscritas en ese registro. Hay 252 ayuntamientos, creo, más 2, los de Treviño, que gastan, a mi modo de ver, invierten 8 de cada 10 euros de los que se gasta en deporte, con unos servicios totalmente diferentes en función de sus plantillas, de sus capacidades presupuestarias, de la población a la que se dirigen, de si tienen o no tienen instalaciones deportivas. En algunos casos las tenemos que mancomunar, o bien a través de mancomunidades en Vizcaya y en Guipúzcoa, o a través de cuadrillas en Araba. Como ven ustedes, todas estas realidades, quien mejor las puede gestionar es quien está cerca de esta realidad. Por tanto, el sanísimo intento de preservar lo que es algo referido a una titulación y a una profesión me parece imprescindible para la dignificación de las personas que nos han invitado hoy aquí. Y todas esas personas, además de centrarse en la ciencia, en datos empíricos, en diseñar y tal, que estoy absolutamente de acuerdo, cómo no, también ejercen labores de monitoreo. ¿Qué sería del deporte escolar si profesionales bien remunerados y bien dignificados estuviéramos en el ámbito del deporte escolar en vez de estar en otros ámbitos, y no tendríamos que estar luego peleando contra el abandono que se produce principalmente en mujeres y principalmente en 2 épocas muy concretas? Es que quizás con esa dignificación, si pusiéramos a los grandes profesionales donde tienen que estar, luego no tendríamos que estar poniendo parches como estamos haciendo. Y efectivamente, la desregulación, que yo, como no soy jurista, no me atrevo a hacer opiniones tan grandilocuentes, pero realmente no sé si es un problema solo jurídico, aunque parte tiene, para saber cómo vamos a dignificar a los profesionales y a las profesionales que están en el hecho deportivo, en las industrias del deporte, porque no me atrevería a hablar de una única industria del deporte, para que realmente las personas que lo practiquen a lo largo de la vida, tengan cada quien aquello que es necesario. Y hemos tenido que estar poniendo, precisamente por una ausencia de código deontológico, hemos tenido que estar en las comunidades autónomas poniendo un montón de parches, adecuándonos a la LOPIBI, poniendo protocolos de prevención, haciendo cursos MADE, de monitor auxiliar de deporte escolar. Precisamente hemos tenido que ir haciendo parches para poder solventar un problema que pasaba por un reconocimiento de una profesión, efectivamente, como han dicho en otros casos, asociándolos a otras profesiones como podrían ser los médicos o como podrían ser los arquitectos, aparejadores y demás, y otro tipo de profesiones. Esa jerarquización creo que es muy necesaria, pero también tenemos que darnos cuenta luego esa dignificación cómo va a repercutir en toda esa otra parte del deporte a la que tenemos que hacer frente, y por cierto, que en números tampoco es menor. Así que, eskerrik asko, con esto creo que se puede terminar ya. Muchas gracias, Gorka. Enrique. ¿Funciona el micro? Sí. Sí, ahora sí. Vale, muchísimas gracias. Pues mira, yo retomo justo con lo que ha dicho ahora Gorka, que me parece un punto de vista interesantísimo y muy inteligente, ¿no? El fijarnos en los 2 actores que hay en cualquier práctica de actividad física dirigida, ¿no? Uno, el profesional que lo dirige, y el otro, el deportista. Y como yo no voy a ser aquí el que hable en nombre de los licenciados de educación física, obviamente, pues lo hago como deportista, que es bien sencillo. O sea, si queremos garantizar, preservar el bienestar en todos los aspectos, no solo estamos hablando de la salud desde el punto de vista que ya, además, este es un paso que ya ha dado la Organización Mundial de la Salud como ausencia de enfermedad, sino como el bienestar pleno de una persona. Pues eso, evidentemente, es objeto de una ciencia, está fuera de toda duda, la ciencia de la actividad física del deporte, y tiene que ser ejercido por quien tiene la formación, la titulación adecuada para ello. Entonces, creo que es fundamental responder a esa pregunta en sentido afirmativo, pero además hay otra derivada muy importante que ocurre en muchas otras profesiones, que es también garantizar, desde el punto de vista casi me vais a permitir la palabra, del consumidor, ¿no? Esa garantía. No podemos prohibir que existan otros
otras personas que trabajen en el ámbito del deporte que no sean licenciados de educación física. Hay un amplio menú, hay muchas actividades y desde luego una cosa es hacer una reserva y otra es prohibir otras actividades. Lo que sí tenemos que vigilar y muy seriamente es que no se produzcan engaños. ¿A qué me refiero con esto? Si un centro deportivo tiene que estar dirigido por un educador físico, pues tiene que estar dirigido por un educador físico. No vale otra cosa que no sea esa. Y eso creo que es muy importante porque ahí es donde sí que podemos incurrir en tremendos problemas, ¿no? No se nos ocurre a nadie una farmacia que no haya un farmacéutico, ¿no? Pues igualmente en la actividad física deberíamos tener esto muy claro. No solo una reserva, sino preservar muy bien la identificación de la persona que lo hace y del que no lo es, también identificarlo claramente y saber que no lo es. Yo creo que estos son quizá la aportación más directa que me gustaría hacer, ¿no? El defender que sí exista la reserva y, en segundo lugar, que se identifique a otras profesiones, a otras personas que trabajan, que no lo son, que tendrán su parcelita, yo no digo que no, será el usuario quien quiera elegir en manos de quién se pone, pero por supuesto siempre que sepan en qué manos están. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Cerramos la pregunta con Manuela. Bueno, por no repetirme especialmente, que es evidente que todas las personas que estamos aquí compartimos la misma opinión al respecto de la reserva, es evidente además que se ha alcanzado una madurez académica de las ciencias de la actividad física y el deporte. De hecho, en Asturias estamos enhorabuena que acabamos de comenzar este curso con el nuevo grado después de muchísimo trabajo, ¿no? Y además de hacer las reflexiones que ya han hecho mis compañeros y mis compañeras, a mí me gustaría destacar que el que exista esa reserva, en mi opinión, también va a clarificar a las personas que están estudiando para saber cuál es su lugar y su espacio en el mundo profesional, que posiblemente les vaya a ayudar a saber dirigir su profesión y que además, en mi humilde opinión y como comentaba Gorka, va a ser sobre todo un punto fuerte a la hora de trabajar en la salud sobre las personas, que es también algo de lo que hemos estado tratando aquí, ¿no? Entonces, es evidente que la postura de todas las personas es que, independientemente del marco que lo regule, que la posición de Asturias tenemos clara cuál es evidente que necesitamos esa reserva para que no exista un intrusismo laboral, para que haya una dignificación de la profesión y para que efectivamente se trabaje con todos los ciudadanos y las ciudadanas. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes de pasaros el turno de palabra voy a aprovechar también esta ocasión porque los que llevamos muchos años en el colegio y yendo puerta a puerta contando esto y que muchas veces no se nos entendía o no se nos comprendía o no se nos quería escuchar, hoy tener aquí a 5 personas influyentes con cargos de responsabilidad que hayan dicho lo que han dicho, que yo creo que todos lo hemos oído, y es una unidad en la necesidad de la regulación y del reconocimiento de la reserva de espacio de los licenciados y graduados, creo que es motivo de orgullo. No digo nada cuando salga la ley, será motivo de celebración. Antes de pasaros la palabra también, y para que no se me olvide, y ya teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo, cuando termine esta mesa redonda tenemos la comida en el Ateneo, que está aquí al lado. Importante que todo el mundo lleve la acreditación. El que no la lleve no come, ¿vale? Así que sin más ya os paso la palabra. Contundente. Es que no, si no lo dice así la gente. Sí, sí. Por supuesto que agradecer la invitación a asistir y a participar en esta jornada. Los que, como José Carlos dice, llevamos ya unos cuantos años, celebramos esta oportunidad. Yo soy Pere Manuel, presidente del Colegio Catalán. Por lo tanto, no me voy a significar yo reivindicando una recentralización de algunas funciones del Estado, ¿vale? Pero si hay que regular, que regule.
que regule, a costa de que pueda haber situaciones, tal como apuntaba el secretario general de Cataluña, que hay situaciones que haya que respetar porque vienen funcionando, pero también poniéndolas en su sitio. La ley que tenemos nosotros en Cataluña desde el 2008 ha funcionado. Pero yo quiero recordar que es una ley que nace amparada sobre todo desde el ámbito del deporte federativo, no pensando en el deporte que hoy tenemos. Y por lo tanto es obvio que desde esta regulación, si vamos a la comunidad, a la que sea, habrá algunas cosas seguramente que habrá que intentar encajar. Con todo el respeto, por supuesto, pero si el Estado tiene que regular, en este caso, me puede la pasión por mi profesión que regule. Bueno, muchas gracias a las personas que decidís poneros en puestos de mando, porque como ha dicho Gorka, parte de nuestra responsabilidad es que tenemos que estar ahí para poder no cambiar todo de golpe, ¿verdad? Pero poco a poco ir estando en los sitios donde se toman las decisiones. Con lo cual, gracias por asumir esa responsabilidad, que es un papel duro. Sin duda, para dignificar la profesión, y vamos a oír seguro luego a los empleadores, hay que aumentar el gasto, porque queremos dignificar tanto a la profesión de educadores físico-deportivos como a los que tienen un nivel inferior, que han invertido su tiempo y su dinero en formarse, para que luego tengan un trabajo digno del que puedan vivir. Esto aumenta los costes, sin duda. Aumentará la inversión. Recordar que hay evidencia científica en la que nos tenemos que basar, en la que demuestra que el gasto invertido en deporte reduce gastos de otros departamentos, pero también, y lo hemos dicho muchas veces, y los que somos madres, padres, o no lo sois, pero sé que lo vivís, sabéis que gran parte de la responsabilidad de generar un hábito motriz es de las familias. Las familias las familias y el profesorado de educación física tenemos que conseguir una población activa y con una adherencia a la práctica física. Esa inversión de las familias tendremos que premiarlas. Algunas comunidades han empezado a dar pasos respecto a el IRPF. Vosotros y vosotras ahora, en este momento, como dirigentes, os animo a que, además de apoyar evidentemente esa ley estatal de ordenación de las profesiones del deporte, vayáis tomando medidas respecto al apoyo de las inversiones tanto de las familias como de las empresas como de otras entidades para conseguir una sociedad activa y dignificar la profesión para que esa población activa tenga una actividad física de calidad real. Hola, buenas tardes. Me gustaría aprovechar que están los representantes políticos autonómicos del deporte y hacer un llamamiento sobre todo al País Vasco y a Cataluña, porque a mí me parece personalmente, tanto a mí como a las 19.000 personas a las que represento, que la ley autonómica ha sabido adaptarse a la realidad del sector, no discriminando a certificados de profesionalidad o a formación profesional. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque me encantaría decir lo mismo de la ley estatal, pero a mi parecer se está discriminando claramente a esta gente. Gente que desde el primer momento y desde las instituciones públicas se les prometió que podían acceder a un puesto de entrenador personal, por llamarlo vulgarmente, para que todos lo entendamos, porque anteriormente la palabra de entrenador personal era esa persona que trabaja en un centro deportivo, ¿vale? Y se encarga de entrenar personalmente a alguien o estar en una sala de fitness y corregir y hacer, bueno, pues todas las capacitaciones que tiene una persona que está en un gimnasio. Y a mí me parece que estamos poniendo el foco realmente en esas situaciones especiales. Por ejemplo, persona que viene con un tipo de patología, pero no nos estamos adaptando a la realidad del sector.
la realidad del sector es que hay personas que ahora mismo se encuentran en una especie de vacío legal. Vacío legal. Un certificado de profesionalidad, de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento, según lo que plantea la PNL y lo que plantea o hacia dónde va esta legislación o regulación estatal, queda completamente discriminada del marco, completamente discriminada. Y de la formación profesional, de cierta manera, me atrevo incluso a decir que también. Entonces, a mí simplemente me gustaría hacer un llamamiento. Por una parte, felicitar a las comunidades que sí que han sabido adaptar su regulación autonómica para no discriminar a estas dos figuras. Y hacer un llamamiento para que en esta ley no se olvide de lo más básico. O sea, en la cadena, lo más básico es ser lo que vulgarmente es el entrenador personal. Y entendiendo que el licenciado tiene más derechos porque ha estado más horas de formación o por lo que sea, de desempeñar todas las capacidades, porque los licenciados ahora mismo son capaces de ocuparlo todo, creo que no deberíamos de olvidar a esa gente, porque la realidad del sector es que hay personas, bueno, el 90 y pico % de las personas, de los usuarios, no tienen ningún tipo de patología. Y estamos poniendo el foco en gente que tiene patologías, olvidando a la realidad. Entonces, adaptemos esta ordenación estatal a una realidad. Simplemente quería hacer esos dos llamamientos. Vale, simplemente por tener... cuando has dicho que representaba a 19.000 personas, por saber todo... Sí, mira, yo soy Santiago Celis, soy el presidente de FEPIF, que es la Federación Española de Entrenadores Personales y Fitness, y en mi federación hay tanto licenciados en educación física como personas que tienen formación profesional o certificados de profesionalidad. Entonces, desde esta federación simplemente queremos hacer un llamamiento para que no se olvide a la gente que desde tiempos históricos han sido los que han ocupado este puesto, los que han estado desde el primer momento ocupando un puesto como es el entrenador personal, o lo que antes era ser entrenador personal. Simplemente quería hacer ese llamamiento. Tenemos ya poquito tiempo. Más manos que... Sí. Muchas gracias. Me voy a poner de pie porque cuando alguien habla por el micro y no sabemos dónde está, es como... Me presento, mi nombre es Rocío Cupeiro, soy doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesora del, como se conoce, INEF de Madrid. En primer lugar, muchas gracias al Consejo GOLEF por organizar estas tan necesarias jornadas. Muchas gracias a todos y todas las asistentes. Es un día que creo que puede ser de consenso y puede ser muy bueno y muy bonito para la sociedad española en general. Y simplemente por aclarar algunos conceptos, como muy bien ha preguntado el moderador de la mesa, yo creo que cuando ha dicho que representa a 19.000 personas hemos quedado todos. Me gustaría saber, por alusión, ¿cómo es? O sea, ¿es usted una federación o representa una federación reconocida? Y ese proceso de 19.000, por lo que he podido consultar en Internet, es simplemente que quien hace un curso de los que usted ofrece ya lo registran en su base de datos. Es decir, es una... Si lo comparamos, por ejemplo, con los colegios autonómicos, es una... Nosotros somos colegiados porque queremos ser colegiados y vamos a apuntarnos. Su representación es pasiva. Hay gente que ni siquiera se acuerda que hizo su curso y sigue representando. O sea, realmente no tienen asambleas, no está representando, no sabe ni siquiera lo que quieren sus representados porque no se comunica con ellos. Entonces, permítame que baje un poco el nivel y sea un poco más humilde. No representa a 19.000 personas, ni mucho menos. En segundo lugar, usted ha citado que lo más básico es el licenciado. No, lo más básico es un simple instructor, que es necesario, ojo. Y el licenciado, o en este caso, mejor dicho, educador físico-deportivo, digamos que está arriba en la pirámide de todas las profesiones que pueden entrar. Creo que en ningún momento de la jornada de hoy se ha discriminado a nadie por su titulación. Al contrario, en todas las intervenciones que estamos escuchando sistemáticamente se está abriendo el abanico a todos.
Lo que pasa es que se está diciendo que la regulación nacional quizá debería regular solo a ciertas partes y que el resto las regulen las comunidades autónomas, si no he entendido mal. Entonces, también hacer ese discurso tan agresivo que se va a excluir a ciertos profesionales me parece simplificar muchísimo lo que se está hablando aquí, que es un tema extremadamente complejo. Y por no alargarme más, y esto ya como científica le digo, que cuando usted diga y hable de porcentajes, consulte las fuentes, porque eso de que la mayoría de las personas no tienen patología, perdóneme, si me dice dónde la ha sacado, me encantaría saberlo, pero las fuentes que manejo yo, por desgracia, ojalá fuese como dicen usted, pero vamos, por desgracia, no sé si es así o no, o sea, diría que no. Pero vamos, sin más, muchas gracias. Pues muchas gracias. Javi, tú mandas, pero ya estamos en tiempo, ¿eh? Vale, por alusiones, pero pido... Sí, pido brevedad, por favor. Por alusiones le vamos a permitir, pero brevedad. Ya, en primer lugar, quería decir que no sé, ha consultado el Internet, pero ha consultado mal. Nosotros no hacemos ningún tipo de formación. No. Nosotros no. No. Nosotros no hacemos ningún tipo de formación. Nosotros no impartimos formación para ser entrenador personal o para ser nada. Nosotros te puedo llegar a comprar que hacemos formación específica para los que ya están formados y ya son licenciados. Pero eso de que hacemos formaciones, eso es un bulo, que ahora entiendo que... Entonces, por alusiones a lo que estaba diciendo, que no sé, me he sentido aquí un poco... Pero yo no hacemos ningún tipo de formación para ser. Nosotros simplemente... hacemos, bueno ya, pero se me ha se me ha dicho que hago un discurso un poco simplista y agresivo, pero claro, es que en nuestra federación, y lo digo para que no se me malinterprete, ¿cómo? Está, como tú sabes, están las federaciones deportivas, que son las que todos conocemos, y luego están las federaciones privadas, que son las compuestas por asociaciones deportivas. Un conjunto de asociaciones deportivas crean una federación que no es deportiva, sino que es privativa. Entonces, discúlpame, simplemente por alusiones. Pero el tiempo es el entonces, a mí simplemente, yo, por alusiones... Te da la palabra por alusiones, pero también te pedí brevedad. Vale, sí, lo último ya. Y simplemente, o sea, no quería hacer aquí un discurso agresivo ni que se diese esa así que pido disculpas si alguno de los presentes ha sentido aludido, pero yo no he referido ni me he referido a nada. Simplemente lo que estaba diciendo es que las personas que están en esa situación de cierta vulnerabilidad, porque además los certificados oficiales son normalmente cogidos por personas vulnerables, son la única salida que tienen, sí, son la única salida que tienen, pues que simplemente no estén discriminados en ese aspecto, pero si somos capaces de darles la regulación que les toca, las competencias que les tocan, sí que tengo que cortar, pues yo no veo ningún problema y ya está, y lo dejo. Simplemente para terminar, agradecer a los ponentes, recordaros que la comida es ahora, recordaros la importancia de la acreditación y muchísimas gracias a todos. Continuamos después.